Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Fanny y el día de hoy vamos a estar abriendo una caja un poco grande de Distrito Mats, que la verdad no me acuerdo qué es lo que hay dentro de esa caja y seguramente les iba a grabar un video y por eso la dejé ahí, pero quizá fui grabando videos y ahí se fue quedando la pobre caja, pero el día de hoy vamos a estar abriéndola y mirando qué es lo que hay adentro y ustedes van a estar igual que yo, que tampoco sé lo que hay dentro, pero ya estaremos platicando cuando los vayamos abriendo. Y bueno, los invito a suscribirse, activar la campanita y todo eso para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y ahora sí, comenzamos con el unboxing. Y aquí está la caja y como ustedes pueden ver, está sellada y está bastante grande. Y la verdad es que no me acuerdo qué es lo que hay dentro, pero bueno, vamos a abrirla. Y no me lo van a creer, estos Funkos iban a ser los primeros que iban a aparecer en mi primer video de regreso y son de la San Diego Comic Con. Estamos hablando ya de bastantes meses y son 3 Funkos, son de la San Diego Comic Con como les digo, y aquí voy a ir por otro que me pedí también de la San Diego Comic Con que tampoco nunca se los mostré y ahí lo tenía y por nada recordaba que les tenía que mostrar estos Funkos, pero bueno, voy a ir haciendo eso. Primero les voy a mostrar el que dejé de este lado. Y este es el que había dejado precisamente para ese video y es Marvin el Marciano. Es de los Looney Tunes y como ya les había dicho en el video de la New York Comic Con, me encantan los Looney Tunes, así que sale un personaje y yo lo quiero. Este fue de Toy Tokyo y lo compré directo en la página, me lo envié a Estados Unidos y de Estados Unidos aquí lo recibí en México y como ustedes pueden ver, todavía tiene su plastiquito protector y pues ahí sí lo pueden estar mirando mejor. Este viene en un protector de plástico y así me lo mandaron directo de la tienda y pues aquí se los voy a mostrar. Aquí está Marvin el Marciano. ¿Ustedes qué piensan? Me encanta. Este sí trae algunos detalles de pintura, sobre todo en sus botitas, pero seguramente quizá ustedes no los alcancen a mirar y tampoco creo lograrlo con la cámara y es que mi lente como que no tiene tan buen zoom, pero de igual manera se aprecian los detalles de lo demás. Está bastante bonito y por fin tengo a este personaje y pues aquí está su M por ambos lados de su banderita. Está hermoso, se lo recomiendo mucho. Creo que no se agotó en Toy Tokyo. Hacía años, hace muchos años en Funko, lo que fue Funko en mis años, se agotaba todo en Toy Tokyo, no importaba qué figura fuera, pero ya no es el caso. El siguiente que venía en la cajita es Edna Moda con su sticker Shared de la San Diego Comic Con, o bueno, aquí dice Summer Convention, que pues ya nos tienen acostumbrados a esos stickers, que es cuando no vas directo a la San Diego Comic Con. Edna Moda es de mis personajes favoritos de Los Increíbles. La verdad es que para mí es de los personajes más graciosos y emblemáticos de esta película. Y este es el número 1452 y si no me equivoco es el primer Funko de Edna Moda. Además del Funko antiguo que no es tan difícil de conseguir, se puede conseguir en eBay. Pero pues este sí es un Funko digamos nuevo, porque aparte de ese antiguo no se habían hecho más moldes, habiendo tantas cosas que podrían hacer de Edna Moda, pero me encanta que le pusieron boquita y todo esto. La caja viene perfecta, a pesar que últimamente el embalaje de Distrito Mats es terrible, literalmente ni siquiera le ponen el plástico de burbuja completo que cubre a todos Funkos, literalmente solamente cubre un poco. Ahorita se los voy a mostrar, pero de verdad me parece ridículo cómo estás pagando algo y ni siquiera pueden embalar bien, siendo figuras de colección. Pero bueno, la cosa con Distrito Mats ya es un cuento largo y bastante antiguo, pero
Últimamente la verdad es que nunca me habían fallado en el embalaje, tampoco comprando Funkos porque los únicos Funkos que compro son de las convenciones, los que les llegan a veces. De ahí en más, la verdad es que yo no compro nada en Distrito Mats, así que de igual manera, nunca me habían fallado en el embalaje y ahora me han fallado bastante. También ustedes lo pudieron ver en otro video de la convención de la New York Comic Con. El embalaje igual venía mal. Esperemos que estos Funkos no vengan con ningún error. En este caso la cajita viene perfecta y ustedes la están mirando más de cerca. Aquí está uno de mis personajes favoritos, sin no decir que mi personaje favorito es Namoda, y es que no sé si es porque soy chaparrita o me identifico demasiado, que chaparritas tenemos a veces un humor bastante fuerte. Pero bueno, aquí está este personaje y no les encanta que les pongan otro tipo de ojos, la boquita, otro tipo de nariz, como que sale del diseño convencional de Funko. A mí me encanta, la verdad, me encanta cuando también les hacen el detalle en su cabellito. Y de la parte normal, pues es un poco lo de siempre, la verdad. El cambio de pintura sí es un poco desastre en la parte de atrás, ya que la pintura de su abrigo y las manguitas son diferentes. Ahí ustedes pueden ver la diferencia. De hecho, aquí se ve lo mate, aquí se ve brilloso y ahí fue donde se deshizo un tremendo desastre. Pero bueno, no se mira tan mal. Si no se enfocan mucho, no se mira mal. Pues aquí está el periódico. Recordemos cómo regaña a Elastigirl. Y ustedes dirán, ¿por qué está yéndose tan rápido? Y es que la batería de la cámara casi muere, no tengo otra batería y si dejo de grabar, pues ya no podría grabar hoy mismo el video. O bueno, quizás sí, pero la verdad es que quiero terminar de grabar ya que estoy aquí. El siguiente Funko, les voy a confesar algo. Cuando compré estos Funkos, simplemente los compré porque me gustaban. También ustedes miraron en la New York Comic Con el Spider-Dad o Spider-Father. La verdad no recuerdo el nombre que pusieron, Dad o Father. Y yo no había mirado Demon Slayer. Ya después como de algunas semanas lo empecé a mirar y ahora estoy tan obsesionada que literalmente me acabo una temporada a la hora que me siento. Me acabo la temporada de 7, 8 capítulos. La verdad es que me encanta Demon Slayer. Y algo curioso es que sacaron una nueva línea y sacaron mi trauma con Demon Slayer. Y es que yo siempre pensé que era como en Dragon Ball. Ya saben que matan, pero vuelven a revivir. Y en este caso, en este anime, no reviven. Y la verdad es que yo estaba llorando y llorando. Y cada que sale algo así emotivo, me pongo a llorar. Y nadie me advirtió eso. La verdad es que yo no había investigado absolutamente nada de Demon Slayer y tengo amigos que les gustan, pero la verdad es que nunca me había dado mucha curiosidad por terminar el anime. Simplemente había mirado un capítulo y ahora que lo estoy mirando, la verdad estoy bastante traumada. Me encanta el anime. La verdad es que todo me parece fabuloso, los diseños, los personajes, la historia. Se las recomiendo, por cierto, mucho a las personas que no la han mirado. Créanme que no solamente es para fans del anime o fans de la cultura pop como yo. La verdad es que yo siento que a cualquiera le podría gustar bastante. Es de acción, está muy genial esta serie y la verdad enseña bastantes valores, bastantes cosas. No sé, me gustan mucho las reflexiones que hacen, pero bueno, ya después de que les conté bastante sobre mi trauma con este anime, como les decía, estos Funkos yo me los compré antes de ver el anime, no sabía ni quién eran los personajes, pero es que los Funkos de Dragon Ball, bueno, los de Dragon Ball la verdad no están tan detallados, los de One Piece, los de Demon Slayer, los de Yu-Gi-Oh quizá, pero es que no se compara. Yo siento que los de One Piece y los de Demon Slayer en anime son mis Funkos favoritos y es que solamente los compro porque están bonitos, porque me parecen súper detallados y esto pasó con los Funkos que tengo de Demon Slayer porque tengo más. De hecho, un Funko de ella ya lo tengo, pero ahora los quiero
todos, quiero todas las figuras y estaba pensando en no comprar Funkos. No sé si comprar figuras un poquito más realistas como Van Presto o buscar otras marcas porque ya he estado mirando y hay unas figuras más realistas que me gustaría tener, pero bueno, ya están mirando si me compro más Funkos o decido comprar figuras o me compro las dos cosas. Y pues bueno, aquí está este personaje que me encanta, Shinobu Kosho. Y espero estarlo diciendo bien, la verdad los nombres no se me pegan, están súper difíciles. Este personaje cuando la miré yo dije va a ser buena, no sé. Y después el primer capítulo en el que sale, que sería como la segunda parte de ese capítulo, cuando quiere que se lleven a la hermana, a Nezuko, a la hermana de Tanjiro. La verdad es que odié un poco a este personaje, pero ya después la entendí un poco porque ella pertenece a los pilares, que son así los más fuertes, cazadores de demonios. Me encantan todos los pilares. No saben cómo lloré con el pilar del fuego. De verdad es que yo no puedo explicar el sentimiento con ese personaje y siento que no me dolería tanto los demás, o quién sabe, porque de hecho cuando el pilar del sonido, que ese lo miré apenas hace unos días, ese no me dolió tanto, pero el pilar del fuego es algo personal, a mí me encantó su personaje, pero bueno, otra vez me fui y es que me encanta el anime y como no tengo con quién hablar del anime, pues aquí me pongo a hablar con ustedes. Otra vez el Funko de El Pilar. La verdad me encanta este personaje y se me olvida el pilar de qué es, del veneno o algo así. Es como una mariposa, un insectito, y lo especial de ella es que ella hace como curas a los venenos. Entonces también medicina se podría decir, ella tiene como su jardín botánico y ella hace como todo esto para curar a los personajes, pero no pudo hacer nada para curar el Pilar del Fuego. Pero bueno, ustedes la mirarán aquí de cerca y me encanta, la cajita viene bien, perfecta, y aquí atrás trae todos los Funkos que yo debería comprar como fan de Demon Slayer, pero que aún no tengo. Ustedes más adelante me harán si me los compro o no. Es que ni siquiera los quiero mirar porque sé que hay tantos. Y recuerdo que cuando empezaron a salir los Funkos de Demon Slayer, nunca los compré y estos subían de precio muchísimo. Ya no sé si esos exclusivos siguen estando caros, pero ahora me arrepiento de no habérmelos comprado. Y aquí está Shinobu Kosho. Otra vez espero estarlo diciendo bien. Fans de Demon Slayer, no se enojen mucho. La verdad es que los nombres me parecen un poco complicados. Pero bueno, aquí está con su espada. Y si más recuerdo, es el primer episodio en el que sale donde van corriendo para buscar a los demonios. De hecho, es cuando ella se encuentra... Ay, se me pasó el nombre, al naranja llorón que siempre está llorando. Se me olvida el nombre. Y eso que acabo de ver la serie y no puedo creer cómo, de verdad, cómo se me olvidan los nombres de los personajes. Es que me parece bastante difícil. Era más fácil Vegeta, Goku, Piccolo. Pero estos personajes sí se llaman así, bastante complicados. Incluso en español, pero bueno, ustedes aquí pueden ver el Funko. Vean qué bonito detalle el de la mariposa, sus manitas, todo el degradado de pintura. Afortunadamente no fue un desastre, le salió bastante bonito, bastante bien. Y pues aquí está, iba corriendo ella muy a su estilo y como les digo es el primer episodio en el que sale ella, cuando precisamente están luchando con la familia de arañas. Y ahora les voy a mostrar cómo venía el embalaje de Distrito Mats. Así tal cual lo saqué de su caja. Ni siquiera cubre la caja completa esta grande, mucho menos iba a cubrir a los demás Funkos. Este es el trozo de papel burbuja que le ponen a sus cosas. Ya ni yo, que tengo mi propia tienda y que soy particular, dejo estos embalajes. Me parece increíble que una tienda vendiendo tanto, porque pues me imagino que venden bien, no pueda hacer ni para envolver bien de papel burbuja todo esto. Pero bueno, el siguiente Funko
Es de una serie que, como les dije, me encanta. Y es cuando están en este vitral, creo se llama. Por cierto, es de Merlina, que se me olvidó decirlo. Merlina y Enid, o Wednesday y Enid, que por cierto, ya después de tantos videos que no me acuerdo del nombre de Wednesday en español, Merlina, ahora sí ya me acuerdo perfectamente. Aquí está su sticker de la Summer Convention. Y otra vez, este sí sabía, sinceramente, no es como en el otro video de la New York Comic Con que les dije que de verdad no me había dado cuenta que era un Funko grande. Este sí lo sabía y lo compré aún así a propósito. Sabiendo que no tengo dónde ponerlos, pero es que me encantó este movie moment. Sí sería un movie moment. Sí, de hecho aquí dice moment. La verdad me gustó mucho y esto en particular me gusta porque hicieron el vitral tal cual en la serie, que es la parte oscura donde está Wednesday y la parte colorida y toda pinky donde está Enid, que es su amiga. La verdad me gustó bastante y siento que en este tipo de figuras solo Funko lo podría representar así. Sus movie moments están hermosos y yo creo que si una persona no quisiera llenarse de Funkos como estos, los movie moments serían hermosos, perfectos para un coleccionista y ponerlos en ciertas partes de tu casa o tu habitación se mirarían hermosos y de verdad no necesitarías tantos Funkos. Solamente a las personas que nos gustan demasiado, pero si tú tienes una serie favorita, una película, de verdad que estos tipos de moment están hermosos y representan momentos específicos que te podrían ahorrar bastante dinero en comprar cada cosa de cada serie. Pero bueno, la verdad me encanta de todo, así que aquí compramos no solamente esto, sino que compramos todos los personajes y todas las cosas. Y ustedes lo estarán mirando aquí y no sé dónde lo voy a poner. Tendría que ponerlo donde esté una pared para recargarlo y que se vea bonito. Pero ya veremos dónde lo pongo. Y ahora sí, apreciemos esta maravilla de Funko. Vean el vitral, está hermoso. No sé si le puedo decir vitral, pero es que en la serie es un vitral, es como de cristal. Aquí obviamente es plástico, no lo iban a hacer de cristal. Pero aquí está, vean qué hermoso se ve. Y les digo algo que cuando lo miré aquí, dentro de la caja no se miraban, no se apreciaban muy bien los colores, pero ya fuera de la caja se aprecia cada detalle. Y pues es así, estos son para que los recargues y se ven bastante bonitos. De hecho, así tengo algunos de Harry Potter. Y vean, aquí está Enid y Wednesday. Me encantan su ropa y todo, totalmente diferente, tal cual los polos opuestos. Pero bueno, es tan hermoso este Funko, se los recomiendo mucho. Y creo que aún está disponible, si no más me equivoco, si no igual por ahí encuentro un link y se los dejo de todos estos Funkos. Y antes de terminar con el video, miren la postal de Distrito Mats. Lo único malo es su logo, porque si no pues la guardaría. Quizá la guardo y le borro el nombre de Distrito Mats. Es que no me gusta que se vean como las marcas en este tipo de cosas que guardo. Pero está hermosa la imagen de Goku. Dragon Ball es mi anime favorito. A pesar de que Demon Slayer me gusta bastante, Dragon Ball siempre tendrá mi corazón completo. La verdad me encanta. Pero bueno, ahora sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. La verdad estaba sorprendida con esta caja porque no sabía lo que había dentro, no me acordaba. Pero bueno, terminamos haciendo el video de la San Diego Comic Con y lo hicimos como las tortugas hacia atrás. No, las tortugas no, los cangrejos hacia atrás. Porque primero hice el video de la New York Comic Con y después de la San Diego Comic Con, siendo que esas convenciones primero va la San Diego Comic Con y después va la New York Comic Con. Pero bueno, no importa, espero igual les haya gustado mucho. Y pues sería, no sé, sería ya un video de 2025, quizás sea el primer video de 2025. Y bueno, no olviden suscribirse, regalarme un like, decirme en los comentarios, no sé, lo que me quieran decir, cuál fue su favorito, ustedes si coleccionan algunos de estas series,
lo que me quieran decir y seguirme en mis redes sociales. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Bye.